Buenos días, doctor Racines. Buenos días. Estamos aquí para realizar la evaluación dentro del concurso público de posición y méritos con respecto a los casos prácticos que le han sido sorteados. Pedimos mil disculpas la demora, pero tuvimos un inconveniente técnico, no pudimos imprimir los casos antes. Nos trajeron hace unos minutos y ya hemos reconocido quién elaboró el caso, cuáles son los fundamentos de cada uno de ellos, entonces tenemos claridad en el criterio de evaluación. Dicho eso, doctor Racines, le doy paso para que sustente el primer caso que le espera sorteado, determinando el problema jurídico y resolviendo el caso. Recuerde usted, tiene 15 minutos para el mismo. Bien, muchas gracias. El tema central o el problema jurídico a ser resuelto en el caso número 1 consiste en determinar si es que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo tenía o no competencia para conocer y resolver sobre el caso a él sometido. En este caso, una controversia derivada de una resolución emitida por una comisión de crédito del Banco B, conforme se hizo el ejemplo, una vez que se hizo una adjudicación a una persona señalada como C1. Esta persona, previamente a su fallecimiento, hizo una cesión de su derecho de adjudicación a HG. C2 se considera perjudicado por esta situación, que es un único heredero, es hijo e hija este personaje, este C2, por lo tanto, se cree con el suficiente derecho para demandar precisamente estas actuaciones ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, que de acuerdo al ejemplo se entiende que se le concedió precisamente esta declaratoria de ilegalidad y nulidad, y procediendo a una serie de actos posteriores que debían ejecutarse por parte de otro tipo de autoridades, en este caso notarías. Si bien en mi modo de ver el caso para mí no puede estar más claro, aparentemente existiría este error que sería de orden, atañería al caso número 1 del artículo 268 del COGEP, por cuanto existiría aparentemente un error improcedendo. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente se estaría sometiendo a conocimiento un tema que en especie evidentemente no es de competencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo el conocer asuntos que tienen un enancamiento en un aspecto civiles, ya que en ninguna parte del ejemplo se establece si es que este banco es de orden público o no, si es que pueden emanar de actos administrativos o no. En consecuencia, se entiende efectivamente que es una actuación entre particulares, incluyendo naturalmente la adjudicación o la cesión que se hace posteriormente por parte de C1 a HG. Adicionalmente, como reza la doctrina, particularmente la del procesalista Davis Echandía, nos señala con toda claridad y rigurosidad que la casación tiene un carácter formal, tiene un carácter excepcional y riguroso. ¿Y esto por qué? Porque naturalmente no puede ser confundido el recurso de casación como una instancia más en la cual los jueces tengan que nuevamente analizar los hechos, el derecho, las pruebas, sino únicamente analizar técnicamente si es que el derecho que ha sido aplicado en esta norma se encuentra errada o no. En este caso, yo como juez ponente de la sala especializada de la Corte Nacional, debería inadmitir este recurso, más allá de las consideraciones que he hecho, por cuanto, de acuerdo a lo que expuse últimamente, no se ha hecho absolutamente ninguna enunciación de cuál es la causal por la cual tendría que este tribunal hacerse un pronunciamiento alguno. Simplemente se ha limitado a decir que existe una violación del artículo 6 del literal B de la ya derogada Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En tal virtud, como no se ha hecho esta especificación, mal puede entonces el tribunal suplir esta omisión por las razones que me permití exponer anteriormente de orden doctrinario, por cuanto la casación no tiene este sentido, sino por el contrario tiene un sentido absolutamente formalista. Y en tal virtud, obviamente, la exigencia que se nos hace para plantear
este tipo de causales. Me explico, la causal número 1, que en mi modo de ver sería la que habría aplicado, debió estar absolutamente explícita en el contenido de la interposición del recurso de casación por parte del casacionista. No se lo ha hecho, pues lastimosamente no procede y se inadmite el recurso. Respecto, sí. Solamente, no sé si les parece a ustedes, colegas, primero desarrollar el primer caso y luego pasamos al segundo. Sí. Si nos permite, doctor Racines, claro. Muy bien, vamos a empezar a hacer unas pequeñas preguntas, simplemente para desarrollar un poco ciertos aspectos que consideramos importantes del caso, más allá de su presentación, para lo cual daremos paso a 3 minutos cada uno de nosotros para poderle realizar una pregunta referida al caso. Por favor, doctor Velázquez. Doctor Racines. Buenos días. Buenas tardes. Asumiendo que, como señala el caso, la resolución se trata de un acto discrecional, asumiendo de que el banco era público, en función de los elementos del caso, ¿usted qué nos podría indicar respecto a la doctrina que sobre esto, perdón, la jurisprudencia que sobre esto ha generado en fallos de triple reiteración en la Corte? Por favor. Todos los actos discrecionales tienen que ser reglados necesariamente, es decir, tienen que emanar de alguna manera dentro de lo que establece el artículo 226 de la Constitución, esto es que todas las actuaciones de las administraciones públicas, así como sus servidores, tienen que estar enmarcados en lo que establece la Constitución y la ley, incluyendo en esto obviamente toda la normativa secundaria que de ella emana. En tal virtud, si es que este reglamento de alguna manera u otra forma parte del ordenamiento jurídico, estaríamos frente a una actuación efectivamente discrecional y que bien pudo haberse emanado por parte de este organismo, entendiéndose a tal como obviamente usted dice, en el supuesto consentido de que sea una entidad pública, discurriendo por obviamente el hecho de que se diga que emana un acto discrecional, más allá de que obviamente la entelequia o la personalidad jurídica no se puede vislumbrar del ejemplo, por cuanto no se señala si es que el banco es o no una persona de derecho público, a diferencia del caso segundo, que está absolutamente delimitado, que es una entidad perteneciente a la administración pública central, como es el Ministerio de Educación. Perfecto. Doctor Reyes, por favor. Muy buenas tardes, doctor Racines. Buenas tardes. Me permito identificar, soy el doctor Álvaro Méndez y me voy a Encantado, doctor. permitir hacerle 2 preguntas. Claro. La primera, respecto de las fases del recurso de casación, usted manifestaba que como juez de la Corte Nacional inadmitiría. ¿A qué fase corresponde la verificación de admisión o inadmisión y a qué autoridad? A la segunda fase le correspondería. A la segunda fase le correspondería, de acuerdo con lo que establece los artículos 266 y siguientes del COGEP. Consecuencia le correspondería obviamente esa instancia, haberle inadmitido por obviamente la falta precisamente de esta formalidad, entendiéndose, como le digo, esta formalidad, la rigurosidad que exige el tipo de recurso que estamos hablando, que es el de casación. Perfecto, y de ahí mismo la segunda. Entonces, el artículo 6, literal B de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, norma que usted lo precisó muy bien, está derogada. Así es. ¿No sería entonces injudicando o improcedendo? ¿Y por qué no entonces? Hablaría de improcedendo por el hecho de que se radicó la competencia, o sea, a mi modo de ver, más allá de la norma invocada, yo digo, se trataría de un caso más bien de orden improcedendo, porque no nos olvidemos que las causales de nulidad establecidas en el artículo 110 del COGEP claramente nos señalan entre las principales la competencia. Entonces, si se radicó la competencia y se resolvió por parte del tribunal, entendería que más bien el enfoque debió haber sido por ese lado, porque se radica la competencia en un tribunal que naturalmente es ajeno a la materia civil, desde cualquier punto de vista, porque se manda incluso a hacer una serie de actuaciones de orden notarial, escritural, inscripciones y todo eso, que no le corresponden, indudablemente no le corresponden eso a la jurisdicción contenciosa administrativa. Ahora, como casacionista, lo único que me llama poderosamente la atención es que se señale el artículo, pero en ninguna parte se está hablando si es que se trata del caso 1, del caso 2, del caso 3, de ninguno. En consecuencia, ante esta falta de rigurosidad que debe cumplir el casacionista, he emitido la resolución que consideré pertinente. Gracias, doctor. Ahora, doctor Racines, solamente para ahondar en la pregunta que hizo el doctor Gastón Velázquez. ¿Cómo no? Efectivamente, la jurisprudencia
de triple reiteración, señala cuáles son los criterios reglados de todo acto discrecional. Tal vez si nos puede ahondar un poco en aquellos que usted tal vez recuerda. Concretamente, algún tipo de precedente jurisprudencial, no. Lo que le puedo señalar con toda precisión es que toda esta actividad discrecional tiene que ser reglada, por cuanto, de lo contrario, nosotros caeríamos en lo que se conoce en derecho administrativo en una actuación arbitraria por parte de la administración, es decir, dejarle residualmente para que ellos puedan decidir, tomando en cuenta que la administración por sí no maneja una situación de voluntad propia, sino que es únicamente la teoría del órgano lo que realizan sus diferentes administradores, representantes legales, lo que obviamente se entiende que es lo que se hace a nombre de esta administración, ya sea por actuaciones, actos administrativos, actos de simple administración, hechos administrativos, contratos administrativos. En tal virtud, lo único que le puedo aclarar yo es que si esta actuación no se encuentra debidamente arreglada, estaríamos potencialmente frente a un acto de absoluta arbitrariedad, y ese espacio me parece que de alguna manera u otra ya está cerrada por parte de la jurisprudencia ecuatoriana, en el sentido de que obviamente tiene que estar esta supeditada al principio de legalidad que anteriormente me permití señalar. Perfecto, y para finalizar, sí, ya con esto solamente desde el ámbito de la doctrina, ¿qué diferencia hay entre un acto reglado y un acto discrecional? Diferencia. Sí. Yo lo que diría, más bien existen similitudes, porque como le digo nuevamente, el acto discrecional no es que el acto reglado, digamos, tiene de alguna manera una delimitación absolutamente concreta a lo que establece la norma principal, secundaria, lo que sea. La reglada le delimita un cierto límite donde usted puede justamente ejercer esa discrecionalidad. Ejemplo, si usted, por ejemplo, puede establecer una multa, le dicen usted puede ir de este a este monto, entonces ahí existe una discrecionalidad. Yo puedo aplicar desde $1 hasta $100, pero ese es el límite que me está marcando precisamente la norma. Es decir, ahí puedo yo manejar esta discrecionalidad, pero la discrecionalidad haya nuevamente su límite dentro de la normativa. En la otra, probablemente ya es absolutamente mandatorio y le dicen, no, en estos casos se aplica 4, 5, 20 salarios mínimos básicos y eso es lo que se tiene que aplicar. Eso es lo que yo podría explicarle como yo entiendo la diferencia entre lo reglado y lo discrecional. Perfecto, muchas gracias, doctor. Ahora sí pasemos al segundo Bien. caso, por favor, que nos ayuda resolviendo igual, determinando el problema jurídico y resolviendo el segundo caso que le fue sorteado. Bueno, el caso, en primer lugar, antes de señalar nuevamente el problema jurídico a resolver, trata sobre una persona, una ingeniera Álvarez, que trabaja en el Ministerio de Educación como servidora pública 2 y se somete aparentemente ya a un proceso de supresión de partida. Ella naturalmente ante esta situación y por encontrarse en estado de gravidez demanda ante el contencioso administrativo esta desvinculación, esta separación. La Procuraduría por su parte, así como el Ministerio, señalan que ellos no tenían conocimiento de esta situación y que del estado de gravidez, y que el procedimiento se llevó absolutamente con normalidad, ciñéndose su proceso de acuerdo con lo que establece la ley y el reglamento a la LOCEP. Bien, en este caso el problema jurídico a resolver es que si es que se podía o no desvincular, a mi modo de ver, una persona que se encontraba en estado de gravidez. Ahora bien, en este contexto yo considero que la persona, por encontrarse en estado de gravidez, se encuentra en un estado, o más bien se encuentra así, en un estado de protección por parte del Estado, es decir, en un estado de vulnerabilidad, que así precisamente lo conoce como grupo de atención prioritaria, como así lo reconoce la Constitución, y adicionalmente por el hecho de ser mujer, o sea, es decir, hay una doble condición de vulnerabilidad en ella, es decir, ser mujer y estar naturalmente en estado de gravidez. No nos olvidemos que las disposiciones de la Constitución son absolutamente justiciables, es decir, más allá del control de legalidad que debe ejercer la jurisdicción contenciosa administrativa, está en la obligación de dar cumplimiento irrestricto a las normas que emanan de la Constitución. En este caso, de acuerdo al artículo 426, concretamente la Constitución dispone que las autoridades administrativas y judiciales tienen que aplicar la Constitución de manera directa.
Si bien el artículo 60 de la LOCEP no habla concretamente de las personas que se encuentran en este estado, sino que habla de personas con discapacidad, considero en lo personal que al encontrarse en un estado de gravidez, esta persona ya puede considerarse como una madre o una persona que tiene a su cargo un hijo. En tal virtud, yo creo que debe ser absolutamente un sujeto de tutela, de protección por parte del Estado. En consecuencia, yo creo que en el caso concreto, y más aún que en este se ha planteado con absoluta corrección, el caso 5 del artículo 268, se ha hecho, a mi modo de ver, una aplicación indebida de ese artículo, porque no se ha delimitado de alguna manera u otra el alcance que tiene, precisamente, más allá de lo taxativo de la enunciación de la norma, el alcance que puede tener la frase relacionada con la que tiene un hijo a su cargo. ¿Por qué? Porque el hijo, para mi modo de ver, como persona sujeto de derechos, es desde el momento en que está concebido, ya es una persona. Y obviamente la persona que la está gestando en este estado de gravidez es evidentemente la madre. En tal virtud, esta persona, sumándole al hecho de que obviamente estaría en una doble condición de vulnerabilidad, merece protección por parte del Estado. En consecuencia, existe a mi modo de ver un error injudicando, en este caso por una aplicación indebida del artículo 60. Es decir, si bien se entiende el alcance de lo que tiene el artículo, no así con respecto de qué es lo que se considera madre con respecto al hijo. Es decir, una persona que amerita o tiene que tener el cuidado de una persona, en este caso de la ingeniera Álvarez, que es la que demanda y presenta su acción o presenta, perdón, su recurso de casación ante la sala especializada. Entonces, en este caso sí sería casada la sentencia. Por supuesto, se casaría la sentencia por esta situación. Por aplicación indebida. Aplicación indebida, así es. Perfecto. ¿Y qué corresponde, doctor Racines, hacerle a usted como juez nacional? Lo que correspondería es, una vez que está casada la sentencia, lo que debería procederse es a restituir a la persona, en este caso, como lo que señala precisamente el numeral cuarto del artículo 260, y no es el 8, sino el 200, bueno, el posterior, que señala justamente los efectos que se debe dar cuando se ha casado por la causal quinta, correspondería, en este caso, es dictar la resolución que correspondería. En consecuencia, lo que debería hacerse, porque del propio texto se evidencia que cuando ya presenta la demanda, todas las partes ahí presentes estaban en conocimiento que esta persona ya estaba en estado de gravidez, por lo que más allá de que si ella debió comunicar o no esta situación, era su estado real y así demostrado ante el tribunal distrital, tal es así que se señala que cuando presenta la demanda ya sabía que ella estaba en este estado de gravidez, no antes, al momento de demandar. En consecuencia, debería ser ella restituida al cargo y obviamente, como se trata de un proceso de cesación, debería ser con las remuneraciones dejadas de percibir desde el momento en que se procedió a hacer este proceso de supresión de partida. ¿Y qué pasaría con el dinero que recibió por la supresión respecto del valor del registro? Debería ella devengarlo. ¿En qué sentido? Si es que ella no ha tenido ningún tipo de cargo público, por lo menos o demostrable, a través obviamente de las respectivas certificaciones que otorga el IES, de aportaciones que se hacen, debería hacerse un descuento obviamente de aquello que le va a servir a ella para su satisfacción, obviamente sus necesidades más básicas, obviamente considerando la última remuneración, hasta que obviamente se devengue esa cantidad y en su defecto devolver el remanente de lo que faltaría por hacerlo, o en su defecto la totalidad, si es que esta acción de alguna manera u otra ha sido inmediata. Por mi parte, gracias. No sé, Gastón. Por mi parte, gracias. Yo sí tengo unas preguntas. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema y Corte Nacional, cuando existe la aplicación indebida de un artículo es porque ha existido la falta de aplicación de otro. En este caso, como habría la aplicación indebida del artículo 60 de la Ley Orgánica de Servicio Público. A ver, ¿la cual, perdón? Del artículo 60. No, de que usted me dijo del caso, perdón, de aplicación indebida. Si hay aplicación indebida, tenemos que decir en dónde hay la falta de aplicación. ¿Cuál sería para que sea la proposición jurídica completa que señala la Corte?
¿cuál sería la norma que faltó de aplicar en este caso? Bueno, tal vez es un tema semántico, pero lo que quise decir tal vez no corresponde a la aplicación indebida, sino a la errónea interpretación. O sea, me refiero al alcance. Tal vez es un tema semántico, es un tema de un lapsus que tuve. Lo que me refiero es un tema de que existiría y claramente lo expliqué de acuerdo a la grabación, como ustedes podrán verificar, me refiero al alcance que tiene la norma. Sí, justamente. Perdón, tal vez me expresé mal. Explicó la errónea interpretación. Perdón, tal vez me expresé mal. Me expresé mal. Pero tenía ahí por eso incluso le pregunté por qué aplicación indebida. Tal vez yo me equivoqué. Sí. Pido disculpas. A veces nos pasa en estos concursos, es completamente... Pido disculpas y además por el hecho del tiempo, la premura y obviamente estar ante un distinguido panel como ustedes, siempre los nervios juegan un papel aquí. No se preocupe, así es. Y solamente era por puntualizar... De acuerdo, doctor. Le agradezco su aclaración. Y con eso yo ya tengo. Por mí está completo. Muchísimas gracias, doctor. Una pregunta, dicen que aquí en este momento, no en este momento digo, pero la calificación ¿cuándo se obtiene? En minutos más le entregamos una copia de la rúbrica, doctor. Muy gentil, les dejo esto aquí, lo traigo afuera. No, afuera. Porque dicen que no podemos tenerlo afuera. Está bien. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Yo soy veedora, igual tengo que salir o puedo quedar Por favor. a observar. Solo observo. Nosotros no tenemos discusión. Sí, no, Por no. mi parte, yo no Sí, tengo sí, discusión está en que se bien. presente lo que valoramos la evaluación. Por mi parte. Sí, no hay ningún problema. Muy gentiles, gracias. Doctor, ¿qué parece respecto a tu caso? Por favor. Ahí ahora sí. tienen que apagarle la grabación. Ya. Sí, por favor.